A mis espaldas los presentadores de la 14ª edición del Festival de Cine de Alfa del Pi. Ya ven, de fiesta, así es que no podemos evitarlo. Los chicos del Ventilador nos las ingeniamos para mostrarles, para contarles todo lo que sucede en la comarca y sobre todo si son acontecimientos festivos mucho mejor. Pero hoy tenemos un programa variadísimo, muy entretenido. Vamos a tener, por supuesto, este reportaje, el del festival, pero tendremos a un socorrista. Y es que paso tantos peligros en el verano, en las playas, en las piscinas, que he decidido entrevistar a un socorrista, sobre todo para que me proteja, porque entre el chicheta, el calamar, estoy rodeada. Tendremos un cóctel, porque de vez en cuando también no nos emborrachamos, pero ese puntito de alegría que, bueno, como es habitual, nos da siempre nuestro barman Manolo Alberto. Si tendremos Aqualandia o en un reportaje de Vértigo. Lo vamos a pasar hoy, yo creo que muy bien. Y por supuesto, a Silvia Nicolás, que se me olvidaba, nuestra compañera reportera, que ya ha vuelto de vacaciones. Eso es el Ventilador de hoy miércoles. Así que todo el mundo en casa sentado, porque hoy lo que sí que hay aquí es muchísimo glamour y mucha diversión, por supuesto. ¿Qué pasa, que tenéis bono o qué? Sí. Todos los años igual. Todos los años aquí, claro que sí. No entiendes mucho. Bueno, es que este es el calamar. Es el calamar. Tampoco hay que entender mucho, hay que ir a verlo y disfrutarlo, pero tampoco hay que ser un entendido en cine. Pero es que a ella no le va mucho el tema del cine, a ella le gusta el glamour. El glamour, exacto, que vienen guapísimos de Montesinos, De Montesinos, ¿no? sí, date una encantados. vuelta. El año pasado venía fantástica también, pero este año, miren qué cuerpo, es que así a cualquiera le sienta bien la ropa. Tú también estás guapísimo. Muchas gracias. Creo que me está dando una lipotimia. Lo del Samu, que Yo enseguida te puedo dar cita y veremos qué se puede hacer. hoy vienes de guapísimo y claro, ya a presentar la gala. Sí, la gala que lo merece todo, evidentemente. Claro que sí. Entonces todo el amor y toda nuestra dedicación, nuestro cariño, nuestro amor y pues es que fíjate la gente cómo Claro. se vuelcan, pues qué menos. Bueno, pero vamos a ver. Espontáneo, calamar. La verdad es que esta chica me lleva loco. Es que ya no sé dónde quedar con ella. Es que tengo que hacer verdaderas locuras para quedar contigo. Acuérdate de la secuencia del helicóptero que hicimos juntos en aquella azotea. Tú eres muy peliculero, calamar, ¿eh? Yo soy muy peliculero, pero Si es la te gusta, verdad. eres un exhibicionista, porque ¿por qué tienes que quedar conmigo siempre delante de las cámaras del canal 55? Para que veas, porque es que me escapo siempre y siempre quiero estar a tu lado. E incluso hasta trepo paredes como Spider-Man y como lo que faça falta. Pues mira, vamos a aprovechar. Y ya que estás aquí, Sí. hoy vamos a disfrutar ante todo, pero también vas a trabajar. Tú eres el experto en cine, eres el documentalista oficial del canal respecto a todo lo que significa cine y séptimo arte. Hoy me vas a chivar, me vas a hacer de Yo te voy a de chuleta asesorar en viviente. lo que haga falta, porque como tú eres la muñequita oficial del canal 55, la nena del Ventilador, pues yo le ayudo en lo que haga falta. Claro que sí, calamar, así me gusta, a currar. Ahí está. Pero luego a la fiestecita, ¿eh? Hombre, la fiesta va a estar claro que, vamos, a la piscina vamos seguro, ¿eh? De cabeza. De cabeza. Las cámaras ¿Otra vez? ¿Te acuerdas? ¿Me ¿Te acuerdas el año pasado que venías muy contento? Estabas pletórico. Es que me había bebido un par de copitas el año pasado, pero el año pasado o el anterior. Bueno, ya no, yo no me Hace 2 acuerdo. años ya es que también aquí en producción también nos dan copitas de vez en cuando. ¿También? Sí. Alguna que Se otra. ve los ojillos chisposos. ¿Qué tal? Después de 2 años sin vernos, ¿cómo te ha ido la cosa? Pues muy bien. Bien, aquí con otra película de Juan Luis, que es como ya mi padrino en esto del ¿Del cine. Muy bien. Y guay, aquí a repetir. Claro, a repetir y además repetir sol, repetir playa, repetir albir. Repetir paellita, repetir hotel. Que bien nos lo Bueno, montamos. hombre, anda que no sabemos nada los actores. Yo me acuerdo que tú me dijiste, no, si es que yo me quería ser actor por todo esto, por el rollito. Ah, no, de- claro, comer bien, conocer gente, tal, viajar. Qué A ver si bien. no, ¿de qué? Yo estoy a ver si también hago algún casting de estos así a última hora y me paso a lo de... ¿Te hago uno? Venga. Bueno, buenas noches. Es que estamos nerviosas las tres desde que sabíamos que ibas a venir y perdona que lo digamos así, pero es que estás tremendo. Pues estamos un poco emocionadas, pero bueno, ahora ya dejando todo eso a un lado, ¿qué significa, qué supone para ti venir como jurado a un festival de cine? O sea, examinar un poco, puntuar. Bueno, nada, simplemente daré mi opinión al respecto del trabajo de un agente. Es muy interesante, nunca he hecho de jurado y además es la oportunidad de ver trabajos de los que probablemente serán los futuros nuevos realizadores del cine español, o sea que es muy, muy tentador. Ajá. Pero Dime. un momento, perdona. ¿Tú no sabes que ya ha dejado de ser el actor revelación, que ya no es el chico aquel que hacía de pijo en Historias del Cronen, sino que ya tiene un currículum importante a sus espaldas? Claro, supongo. Yo sí, no estoy tan puesta como tú en cine, pero sí. Bueno, pues ya se le puede dejar de considerar el actor este jovencito que empezaba para ya ser una persona importante dentro del celuloide español. Muchas gracias.
Estás guapísima, un poquito rollito Marilyn. con tu Yo vestido. digo que vengo de chicle Trident. De No, fresa, estás muy ¿no? guapa y con De ese fresa, nuevo chicle look. fresa. ¿Te gusta ¿Eso el qué es? pelo? ¿Un cambio radical así un poco en tu vida, en todo? No significa nada más que un día me levanté y dije, no me apetece tener el pelo largo y me fui a la peluquería. O sea, nada más, no tiene nada más de importante, no, ni de trascendente. No. Bueno, y en más. esta película, ¿cómo te aclarabas, aparte de guapísimos tus compañeros de reparto, pero con el idioma, con esas palabras tan típicas de México? Con y tu mamá también. Con y tu mamá también. Pues no, costó, pero ahí está la historia, que la verdad es que costó bastante trabajo, pero el resultado no puede ser mejor, estoy muy contenta. Y cuando vienes al FAB, cuando vienes a este festival, ¿qué te pasa así un poquito por dentro? Pues es mi segunda casa este festival, 14 años ya viniendo y con tantos amigos, estoy encantada siempre aquí. Claro, y ver a la familia, estábamos con tus hermanas, Sí, volver a bueno, casa, ¿no? pero es que aquí vengo constantemente. Ni se te ocurra, que está viendo mi madre ¿A el qué hora programa. acabas esto? Ah, cuando tú, Y después la fiesta de la piscina, ¿no? después la fiesta de la piscina, se ¿Sabes está cómo se llama poniendo la calamar, habitación? ayúdame, calamar. ¿Sabes cómo se llama la habitación de mi hotel? No. En el Niágara. Tiene nombre, en el Niágara, pero yo soy una chica muy cobarde, yo no me tiro por las cataratas ni nada. Pero tú sabes que en el Niágara todas las habitaciones tienen nombre de película. Sí. Y la mía, te lo juro, se llama Los caballeros las prefieren rubias. Toma. Te lo juro, Qué te lo coincidencia. Bueno. Pues ya está claro. Somos la pareja del verano. Jorge Javier y la Carrata. El cirujano o el actor, porque ya no sé cómo, es que ya un poco pierdo Bueno, da los igual, papeles. da igual. Con los ojos más bonitos que he visto esta noche. Hombre, muchas gracias. Me hacen salir los colores. No, que va. Esto es la Costa Blanca, la playa, Sí. verano. Pues hay muchos ojos bonitos esta noche, ¿eh? No creas. Yo he visto más de uno, sí. Bueno, ya me irás comentando a lo largo de la gala. Sí. ¿Es la primera vez que estás en este festival? Sí, es la primera vez, sí. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta? Pero no será la última. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Sí. Las Pues películas me ha que se gustado mucho la proyectan. acogida, la gente, las películas que van a proyectar, el ambiente, vamos, me parece fantástico y maravilloso, vamos. Me ha ¿Al encantado, fin? pero si esto ¿Sí? es Hollywood Tío, elevado a la ¿Has visto nueva cómo te potencia. quiere la gente? Autógrafos, Sí, besos. sí. Esto de ser actor es un chollo, Estamos ¿no? encantados. Yo no sé qué le pasa a este hombre que se pone nervioso siempre que viene a la Costa Blanca, al FAB, al festival. Porque soy el abuelo ya de este festival. Pero tú, ¿cómo te puedes considerar el abuelo? Yo Si la prefiero juventud venir. lo llevas Mira, por dentro. niña, cuando tú no habías nacido, yo ya venía a este festival. Pero, Y ahora se lo estaba diciendo a unos compañeros, es como... yo empecé siendo periodista serio. madre mía, ¿cómo ha Esto- degenerado la cosa? ¿Cómo ha degenerado la cosa? Vale, en buen sentido de la palabra, ¿eh? No, bien. Sí. Yo vine aquí cuando escribía en un periódico en la sección de cultura, Diario 16, hablo con conocimiento de causa y luego la vida me ha ido cambiando, ahora me gusta mucho ganar dinero. Eso está muy bien. Yo creo que a todo el mundo nos gusta ganar dinero. ¿Qué vas a Y hacer? me lo Bueno, estoy cuéntame pasando muy en tu bien. trabajo, y yo te veo de vez en cuando, pues eso, haciendo zapping, pero bueno, ¿cómo está tu momento profesional? Por no hablar de otros momentos, que yo Pe- solo trataremos más tarde. Tengo un programa de las locales de toda España que produce Telecinco, que se ve en 70 teles y que tenemos 3 millones de personas. Y yo ahora que entraba con uno de Ana Rosa Quintana le decía, a mí me ven más. Ahora, no hay que presumir de esas cosas, simplemente... Compitiendo ahí entre compañeros. No, y sobre todo porque de... Ahora lo Ahora saludas, voy yo y ahora os va. hago de todo. Aquí y aquí. Bueno, la historia es que tú vas trabajando y de uno en uno 70 locales son muchas. Y luego aparte estoy en la 1 con Concha Velasco. Eres un y profesional. hay más cosas. Y nos Sí, gusta verte, Y muy chaval. viejo. ¿Qué va eso? No, nada. Hazte un lifting, coño. Ya está. No, lifting me voy a hacer. No, lo que tiene vamos. para rejuvenecer. Un saludo a los espectadores de Ventilador. Eso rejuvenece. Oye, ventilador, mira, me voy a pegar yo un ventiladorazo en la cara a ver si se me van, aunque sean 10 años, estaría bien, menos, ¿no? 10 años estás perfecto. Porque ya casi tengo los de Robert Redford, 10 menos. años guapísimo. Encantados de tenerte, porque un festival mediterráneo valenciano Toma no ya. podías faltar. Ya era hora. Ya era hora, ¿no? ya Y era qué hora. guapos están los presentadores. Toma. Les hemos sacado Oye, además que a vengo Elisa. más a partir de Elisa ahora. le ha hecho dar una vueltecita y todo. Digo, muéstrate a la cámara con esa Gracias. espalda tan Gracias, guapa. Gracias. ¿Qué tal? Pues que ya era hora, la verdad. No sé cuántos años son y todavía no había conseguido venir, ¿no? Está tan mal. Porque siempre me pilla esta época. Para mí es muy mala esa época de colecciones. Hoy mismo se ha presentado lo del film y la colección de niños y ya ha sido difícil.
¿Y el trabajo cómo se presenta para Francis Montesinos? El trabajo, perdón, el verano. ¿Qué estaré yo verano pensando? trabajando. ¿También? Claro, no, en septiembre ahora empieza un poco todo lo que son las colecciones y Pero unas vacaciones así en el mar. seguro, algún fin de semana nos hacemos. Loles, la mujer más guapa del momento, por favor, que te pille Mónica, porque estás guapísima. A ver, muy guapa, gracias. Oye, gracias. pero ¿cómo levantas tantas pasiones? Siempre Pues es una porque mujer son deseada, todos de- esperada. Si es que yo no he visto mujer que desee más y que quiera más. Aparte, que tienes algún rollito con Sardá, que preguntaban las chicas del público, pregúntale. si tiene No, algo no que tengo ver. ningún rollo con Sardá. Tenemos el rollo de show, de director de programa y de actriz colaborando en Como su eres tan programa. buena actuando, parece que sea de Claro. verdad. A tu t'havia de veure en la El día de lo de... Ay, Mira, pero que me la oh, mateu, m'ha por xafat i favor, tot. per l'amor de Déu. Pegaré una bascolla, Es el favor, que guapísima que estás. Uy, sí, calla, que brille, que no m'ha posat polvos. Porque que eres avui no una passa per estrella la tele. y las estrellas brillan. Calla. Carolina, que ya te vas a Barcelona. Tienes Bueno, me'n vaig una temporadeta per amor, que cosa més bonica, eh? Y además es que tienes una sort. El hombre Pues de sí, la nostra pues vida. Què vas a es el cotillear? teu novio. L'home de la... Com? De la nostra vida era el nostre amor platònic, eh? I ara Totalment resulta gelosa, eh? que s'ha enterat. Bueno, a més, Que me l'han doblado. te varen veure en el bal i d'incògnito. Sí que Però és de diguem, veres. no diguem res perquè, clar, evidentment l'amor és l'amor, que Sí, estàs molt contenta, contenta. molt. M'he pres este estiuet per a viatjar un poquet, per estar en ell, i en setembre ja veurem què fem. I els ulls li fan xirivites. Sí. S'alegra. I de cine, tu de Sí. moment, pel·lícules o tot això? Bueno, he fet un curt en cine, que ja és molt. No em digues. Luego us firmes, Sí. que tenim un públic als seus fans. Oi, escolta, no m'ho esperava Increïbles. Has fet un curs? Sí, he fet un curt. I, bueno, ja he sigut molt bé i estic molt contenta i la veritat és que sempre m'ha agradat molt tot això del glamour, les pel·lícules... Més que del glamour, de treballar, no? De treballar com a actriu, de crear un personatge, això de ser Eres xulíssim. una artista. Sí, bueno, intente. Bueno, que ho passes molt bé en Gràcies. l'Albir, en la nostra terreta. Moltes I que gràcies. disfrutes el festival. Estic molt a gust, I gràcies de a tots. l'amor. De l'amor. Y sí, estoy bastante contento y bastante conmovido con este saludo cariñoso. Es que te lo merecías y nos quedamos todos un poco mal cuando lo del Goya y queríamos que tuvieras tu Todo el faro de mundo plata. quería que me daba el Goya, pero el chico que se lo llevó estaba muy bien, está bien, ya me lo darán, da igual, no hay prisa. Aparte, te digo que prefiero este tipo de premio porque no hay competencia y siempre los premios competitivos son un loro, Ya. son un loro. Porque si lo ganas, malo, y si no te lo ganas, peor. Ujú. Pero- ¿Qué te parece el Alvir, Alfaz, Benidorm, las playas, el mar, el Mediterráneo, la Costa Blanca? ¿Conocías esta zona? Hablamos mañana de eso porque no me ha dado tiempo a ver nada. He llegado esta tarde, he dormido porque no había dormido anoche, he estado con los amigos y en la rueda de prensa y prácticamente no, para mañana. Bueno, pues os mando un beso, un saludo, un alma, corazón y vida y que seáis felices. ¿Qué se siente cuando le dan a uno un faro de plata, un premio, por toda una trayectoria, por toda una vida profesional? Primero agradecimiento y luego, pues no sé, una sensación estupenda. Porque a uno le gusta mucho recibir premios, eso. Debe ser muy bonito, claro. ¿no? ¿Conocías Claro. esta zona, este festival? Sí, esta yo había tierra? estado hace 2 años. Ah, o sea que ya sabes muy Con mi bien. madre y con mi hija. El y habíamos ambientito. pasado por aquí. Venga, te dejamos Cuando que los vayas coches antiguos, le voy a a devolver llevarle el autógrafo a nuestro amigo de Miami. Venga. Bueno, y te dejamos Bueno, que disfrutes de la gala. público ahí aquí de todos lados. Esto es como, no sé, como el Festival de Cannes, como Miami. Parecido, algo parecido. Miami Beach, Miami. Disfrutad, chao. Xiques, d'on sou? D'ací d'Alfàs? No, som d'Altea. Ah, ja heu vingut a veure els famosos, els actors, els actrius? Sí, a tots. I què vos ha paregut? Qui vos ha agradat més? Juan Diego Boto. Ay, ¿qué tendrá ese chico que a todas nos gusta y nos encanta? ¿Y a tu, qui t'agrada més? Maribel Sanz? Sí. Maribel Sanz ha vingut? No, Maribel Verdú. Esa. Ay, yo digo, ¿se me ha escapado alguna famosa? No. Esa. Sí. Bueno, nosotros también hemos disfrutado muchísimo con este público fantástico, que es lo que tiene este festival, que tiene un público maravilloso y acogedor, y sobre todo pues también con esos pedazos de artistas que han desfilado por esa alfombra en este 14º Festival de Cine de Alfaz del Pi. Nosotros ya nos despedimos, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria para retomar aire y ambiente, y eso sí, van a ver también un poquito de gala, como no, van a ver la entrega de los faros y bueno, el ambiente que se vive esta noche aquí, noche de fiesta, noche de glamour en Alfaz del Pi. Hasta ahora.